oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Tu fidelidad.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor. Queremos recordarle también a ustedes que el día martes, vía Zoom, tenemos nuestra reunión a las 7 y nos encantaría que nos acompañen. Estamos estudiando la palabra de Dios también en grupo y Dios se está manifestando en nuestras vidas de esta manera también. Entonces les invitamos el martes. También, cualquier situación que haya en su vida, por favor háganosla saber, llámenos. Tienen mi teléfono, hábleme. Queremos poder apoyarles y ayudarles en cualquier sea la situación que estén pasando. Y recuerden que estamos aquí para ustedes, para cada uno de ustedes. Amén. Amén, muy bien. Ya me estoy acostumbrado a verlos con máscara, ya le estoy reconociendo más el rostro de ustedes con la máscara. Bien, queridos hermanos, algo más, vamos a leer la escritura en el libro de Ageo, el capítulo 1 de Ageo. Concluimos con Miqueas y empezamos con Ageo el día de hoy. Y Ageo es un libro muy, muy especial, pequeño. Tiene 2 capítulos, pero tiene una tremenda enseñanza muy relevante para nuestros días con respecto a nuestro caminar con el Señor. Y queremos siempre tomar esto como palabra de Dios para nuestras vidas. Bien, yo les invito una vez más a ponerse en pie para leer la palabra de Dios en el temor y la reverencia al Señor. Ageo, capítulo 1, dice así la palabra de Dios. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Este profeta Ageo es muy especial, tiene un mensaje muy especial para nosotros de parte de Dios también, no solamente para esa época en la que ellos vivían, sino para la época que estamos viviendo, que es muy similar en muchos aspectos. El nombre Ageo significa festivo o festejador, imagínate, y Ageo es el único en toda la Biblia que lleva ese nombre. A veces los nombres en la Biblia son duplicados, hay Jesús, hay Pedro, hay estos, pero Ageo es único, solamente hay un Ageo en la Biblia y es el profeta que estamos estudiando y empezando a estudiar en este día. Es uno de los profetas que muy poco se conoce de él, casi nada, solamente que escribió este pasaje, pero fue un tremendo mensajero de Dios, con un tremendo mensaje para nosotros. Y es el primero de los profetas posteriores a la cautividad. O sea, es el primero que habló después de la cautividad de Babilonia. Entonces, tiene un mensaje relevante, concerniente a lo que es la reedificación de la ciudad de Jerusalén y especialmente la reedificación del templo del Señor, que tenía que tomar lugar. Entonces Ageo se levanta y habla con el pueblo de parte de Dios. Su profecía abarca un periodo de 4 meses, un mensaje, mejor dicho, un profeta con un ministerio muy corto, pero muy fuerte y muy necesario para esa época. ¿Qué más podemos decir de Ageo? Para entender el contexto histórico en el cual se escribe este libro, es bien importante entender y que veamos que realmente ya el pueblo había regresado de Babilonia, ya casi todos habían regresado y se habían restituido ya las fiestas solemnes, ya la cosa volvía a la normalidad después de muchos años en el exilio. Se habían echado los cimientos del nuevo templo para la reconstrucción del templo, por supuesto en el mismo lugar, y luego, como por arte, no sé qué pasó, pero las obras del templo se detuvieron y estuvieron detenidas por 15 años. ¿Qué sucedió con el pueblo que detuvo la obra de reconstrucción del templo por 15 años? Y eso es lo que vamos a ver y meditar nosotros también. La oposición, podríamos decir que formó parte de la paralización de los trabajos. También podríamos decir que la gente hostil y la indiferencia del pueblo por encima de todas las cosas tuvo que ver con la paralización del trabajo de reconstrucción, la indiferencia del pueblo. La indiferencia es un
pecado que nosotros debiéramos tener en cuenta para que no suceda en nuestras vidas. Porque un creyente en Jesús, en Cristo, no puede ser indiferente al Señor. Tenemos que estar involucrados con lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Y por 15 años el pueblo no hizo nada. Ageo, Zacarías exhortaron al pueblo que se dedicaran, que volvieran a la reconstrucción. Esta profecía está dirigida a Zorobabel primero, que era el líder civil, político, a Josué, que era el líder religioso, pero también estaba destinada a toda la nación, como está destinada a nosotros también, queridos hermanos. El Señor encomendó a Ageo a que animara, instara, exhortara al pueblo a poder tomar en sus manos la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque el templo era lo más importante dentro del pueblo. Pero sin embargo, la indiferencia, el olvidarse que las cosas de Dios son prioritarias en la vida, habían paralizado la obra. Y por supuesto otros factores también. Pero no hay nada que debiera apartarnos a nosotros de lo que es la voluntad del Señor para nuestras vidas, de lo que el Señor realmente ha designado y ha encargado que nosotros hagamos. Ni las situaciones particulares que podamos pasar, ni la situación política y social que nos toca vivir, ni ninguna cosa puede a nosotros detraernos, sacarnos de ese enfoque. Y esto es exactamente lo que había sucedido en el pueblo. Lo primero que ellos debían haber hecho es la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque el templo era algo muy especial. Era la presencia de Dios de una forma especial en medio de su pueblo. Pero sin embargo ellos cometieron el error de dejar eso a un lado y de decir las cosas de Dios son importantes, pero no son tan importantes. Sí debemos tomar cuidado de lo que Dios nos dice, pero también hay otras cosas que debemos tomar cuidado también. Y a veces podemos poner nuestras cosas por encima de las cosas de Dios, pero no es así. El Señor encomienda a Ageo para que pueda hacer ver lo que estaba sucediendo dentro del pueblo. Y empieza su discurso con el tema de la reconstrucción del templo. La palabra de Dios nos dice, en Ageo 1, versículo 2, dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense lo que está diciendo Dios al pueblo. Este pueblo dice, qué curioso que dice este pueblo y no dice mi pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo debería saber mejor las cosas del Señor. Entonces dice este pueblo, ese pueblo. Entonces se está refiriendo a Dios a que el pueblo se había desvinculado de su Dios. O sea, ya no había esa relación entre Dios y pueblo, sino era el pueblo únicamente, y no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y aquí Dios les dice lo que está sucediendo, que ellos no querían ver. Ellos habían cambiado las prioridades de las cosas. Habían dejado las cosas de Dios al último y habían puesto sus cosas primero. Pero nosotros nunca hacemos eso, ¿cierto que sí? Hay que pensar y meditar, porque las cosas de Dios siempre son primero. Dios es siempre primero, no es el Dios de los segundos lugares o terceros lugares, es el Dios del primer lugar. Y si Dios no ocupa el primer lugar de nuestras vidas y la primera prioridad de nuestras vidas, entonces hay un problema en nosotros que tenemos que corregir, y es exactamente lo que Dios quería corregir de su pueblo en ese entonces. Dios viene primero. La reconstrucción estaba paralizada. Y después Dios les dice,
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, piensen lo que están haciendo. Si lo que están haciendo realmente no está honrando, no está glorificando, no está cumpliendo el plan de Dios, entonces hay que parar de hacer eso para hacer lo otro primero. Gracias a Dios que el pueblo responde después de una manera correcta, y eso es lo bonito, pero también es un llamado para nuestras vidas. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Y qué es meditar sobre vuestros caminos? Es analizarnos nosotros a la luz de lo que la palabra de Dios dice que debemos ser y que debemos hacer, y ponerlo eso como prioridad en nuestra vida. Pero ¿cuándo hacemos eso nosotros? Muchas veces escuchamos mensajes, escuchamos predicaciones, leemos la Biblia, pero lo hacemos únicamente en forma rutinaria y en forma superficial, pero no vemos la profundidad del caso. Dios quiere que pongamos atención y que pongamos atención en cada detalle de nuestra vida, y cada detalle de nuestra vida debe dar la gloria a Dios, porque Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Y si Dios no es lo primero en nuestras vidas, tenemos que arreglar la situación. Y lo bonito es, y lo hermoso es, que tenemos un Dios paciente, clemente y misericordioso. Y podemos volver a Él, y podemos ponerlo en el primer lugar y prioridad de nuestras vidas ahora. Ahora, entonces, el reclamo de Dios por la indiferencia del pueblo, ¿no? ¿Estás siendo indiferente al llamado de Dios en tu vida? ¿Estás poniendo tus cosas por encima de lo que Él desea que tú seas o que tú hagas? Esto es bien importante. Esto es bien importante para el cristiano hoy en día. ¿Y qué responde el pueblo? El pueblo se las ingeniaba y decía, versículo 2, no ha llegado aún el tiempo. Entonces, ¿no dijeron que no lo iban a hacer? Fíjense qué astutos somos a veces nosotros, si no dijeron, no ha llegado aún el tiempo. ¿Saben qué quiere decir eso? O sea, no están desechando a Dios del todo, pero no lo están poniendo en primer lugar, lo están poniendo en segundo lugar. No es aún el tiempo. O sea, nosotros decidimos cuándo le vamos a dedicar el tiempo. Nosotros decidimos cuándo vamos a responder a lo que Dios quiere. Nosotros decidimos cómo vamos a adorar a Dios y cómo vamos a vivir la vida cristiana. Dios no tiene ninguna injerencia en nuestras vidas. Eso es lo que están diciendo. Pero por supuesto que lo decían para apaciguar su conciencia. Sí, vamos a ocuparnos de las cosas de Dios, pero no ahora. ¿Y qué dice el dicho? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y con las cosas de Dios aún más. Este dicho debe ser un lema en nuestras vidas. Ellos habían desplazado a Dios a un segundo lugar. Y esto es una gran afrenta para Dios. Y cuando nosotros tomamos esta postura y hacemos estas cosas, y tomamos este estilo de vida, estamos afrentando al Dios de la eternidad, que es el primero. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Pero lo tiene que ser también. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Este es el mensaje de Ageo, un mensaje muy sencillo, muy simple, pero muy necesario. Y me pregunto, ¿qué es peor? ¿Poner a Dios en un segundo lugar o desobedecer a Dios? ¿Qué cree usted que es? No quiero que me conteste ahorita, es una pregunta para meditar y ponderar nosotros. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué es realmente peor? ¿Poner a Dios en el segundo lugar o desobedecer a Dios? Por supuesto que hay una relación entre desobedecer y poner a Dios en el segundo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Y al ponerlo en segundo lugar estamos desobedeciendo lo que Dios dice, claro que sí. Pero en estas dos cosas, la vida de muchos
está llena de eso. ¿Por qué digo eso? Porque la mayoría ponemos a Dios en el segundo lugar y muchas personas que siguen a Cristo desobedecen al Señor también. No debería de haber ese tipo de posturas en nuestro corazón hacia Dios. Y este es el reclamo de Ageo al pueblo. Esta es la diferencia entre despreciar y desobedecer. El desobedecer y poner a Dios en el segundo lugar es despreciar a Dios. Si usted es honesto y sincero, usted va a decir, sí, esto es la realidad. Estamos despreciando a Dios cuando lo ponemos a Él en segundo lugar y cuando le desobedecemos a Él. ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana en Cristo despreciando a Dios? Por supuesto que esa palabra despreciar suena fuerte para nosotros, pero si somos honestos, muchas veces andamos despreciando a Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos que meditar y ponderar en este mensaje de Ageo. Muchos cristianos modernos todavía no les ha llegado el tiempo. Están como en el tiempo de Ageo. Oh, todavía no es tiempo de hacer esto o no es tiempo de hacer lo otro. Dios puede esperar. Lo nuestro no puede esperar. Muchos cristianos tienen que entender que el tiempo de Dios es ahora. Tenemos que servir, tenemos que edificar, hacer la obra de Dios, tenemos que obedecer, tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede a veces con nosotros? Ponemos primero, ¿sabe a quién? A nuestra familia. Primer error. Después, segundo error, ponemos primero que Dios nuestros intereses. Ponemos primero que Dios nuestras casas, nuestras pertenencias. Ponemos primero que Dios nuestros trabajos, nuestra fuente de ingreso. Ponemos primero que Dios lo que es la diversión y el esparcimiento. Primero que Dios. Y todo es primero que Dios en la vida de algunas personas. Y esto es lo que Dios nos llama a corregir. No estamos diciendo que no somos cristianos pero tenemos defectos que tenemos que corregir y corregirlos en la presencia de Dios, porque Dios no es el Dios, vuelvo a repetir, de los segundos lugares. Dios siempre es el primero y tiene la preeminencia en todo, o sea que viene primero que cualquier cosa. Y esto hay que entenderlo. Vivir sin escuchar a Dios. ¿De qué manera podemos nosotros vivir sin escuchar a Dios? De una manera que no agrada a Dios. La voz de Dios no la oyen, no la oímos muchas veces. Oímos a veces nuestra propia voz que nos habla lo que tenemos que hacer. Oímos la voz de mamá, la voz de papá, la voz del hijo, la voz del vecino. Oímos la voz de la comunidad, de la sociedad, de lo que está sucediendo, lo que está en ebullición. Oímos todo tipo de informaciones. Pero cuando se trata de oír la voz de Dios, viene en segundo lugar. Dios puede esperar y no debería de ser así. Muchas veces damos rienda suelta a nuestro egoísmo, mostrando nuestra indiferencia y mostrando nuestra ingratitud a Dios. No podemos vivir en ingratitud a Dios. Cuando echamos un vistazo al Monte Calvario, cuando echamos un vistazo a quién murió en esa cruz, a cómo murió y de qué manera y por qué lo hizo, no podemos poner a Dios en un segundo lugar. Esto debe de generar una gratitud espontánea en nuestro corazón para poder responder de una forma correcta a Dios. Ellos habían dejado de lado lo que debió ser primero. Por 15 años, miren la paciencia de Dios, 15 años, esperando Dios qué día van ellos a empezar la reconstrucción, que debió tomar el primer lugar cuando ellos regresaron. Sin embargo, cuando ellos regresaron, comenzaron a hacer las cosas de Dios y después ¿qué? Se tomaron vacaciones por 15 años y dijeron, Dios puede esperar. Ahora nos toca a nosotros. Vamos, edifiquemos nuestras casas y ahora que están edificadas vamos a adornarlas bien por adentro
Porque Dios puede esperar. Y no debería ser esto nunca, queridos hermanos. ¿Cómo tenemos que entender la prioridad de Dios en nuestras vidas? El pueblo, punto 1, acá quisiera mencionar algo. No ha llegado el tiempo. Y yo quiero decirte, sí ha llegado el tiempo. Este es el tiempo de responder a Dios. Este es el tiempo de no decir más, no ha llegado el tiempo. Es el tiempo del Dios, y si Dios nos concede un día más, es el día del Señor, en el cual tú y yo tenemos que vivir para la gloria de Dios. Ahora el pueblo también tenía un problema de idolatría. Cuando ellos comienzan, fíjense, a poner sus intereses primero, a poner sus casas primero, a poner sus problemas primero, que Dios. ¿Saben qué están cometiendo sin darse cuenta y muy inocentemente? Están cometiendo idolatría. Era un pueblo que decía adorar a Dios, que decía pertenecer a Dios, pero que vivía en idolatría a Dios. Y no se puede. Por eso es que Ageo levanta también su voz y dice, esto no puede continuar. Este tipo de vida debe de concluir. Miren lo que nos dice Colosenses 3, del 5 al 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estaban prefiriendo idolátricamente lo de ellos primero. O sea, no solamente habían puesto a Dios en segundo lugar, sino estaban cometiendo actos idólatras al hacerlo. El pueblo no estaba meditando bien sobre cómo estaban caminando con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú meditaste cómo estabas caminando con Dios? ¿O simplemente te dedicas a caminar de cualquier manera? Hay que meditar con quién estamos caminando y cómo debemos caminar con Dios. No se puede vivir de cualquier manera la vida cristiana. No podemos responder a nuestros propios impulsos carnales en la vida cristiana. Tenemos que caminar con Dios. Y el caminar con Dios tiene una cualidad, la santidad de Dios. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces esto de caminar con Dios no se puede hacer de cualquier manera. No se puede hacer ignorando a Dios, no se puede hacer poniéndolo a Él en segundo lugar, no se puede hacer también caminar con Dios cuando ponemos lo nuestro primero y vivimos para nosotros primero. De esa manera no se puede caminar con Dios. Por eso dice, mediten cómo están caminando con Dios. Meditemos cómo lo estamos haciendo realmente nosotros en nuestras vidas el día de hoy. Ellos no estaban meditando. Efesios 3, 5, 15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo están andando, no como necios, sino como sabios, caminando con el Señor. Queridos hermanos, la palabra nos dice que meditemos bien, y meditar bien es una reflexión profunda de la palabra de Dios en nuestras vidas. No es agarrar la Biblia y decir, ya leí la Biblia el día de hoy, me leí todo un capítulo o me leí todo un libro. No se trata de eso, se trata de meditar. Porque la lectura sin meditación va a llevar muy poco fruto en nuestras vidas. Pero la meditación nos lleva a la confrontación directa con Dios. Sí, este soy yo. ¿Recuerdan cuando David había cometido ese grave pecado? Y Natán se acerca y le dice, ese hombre eres tú, le dijo. Y David no rehuyó. David entendió que él era la persona. Vino tal convicción sobre él que él entendió su problema. Y esto es lo que debe suceder en nuestro diario caminar con Cristo. Porque de esta manera, nuestro diario caminar con Cristo va a ir mejorando cada vez más. Cada vez más tú y yo vamos a representar mejor a Él.
Cada vez más tú y yo vamos a fructificar más para la gloria de Él. Pero si no meditamos profundamente en la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar? El pueblo estaba meditando, pero no lo estaban haciendo de una forma profunda. La calamidad es asegurada cuando Dios no es primero en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, la calamidad Dios nos la asegura cuando Él no es primero en nuestras vidas. Y usted dirá, ¿será malo Dios? No. Obviamente lo que vamos a sembrar tenemos que cosechar, es la ley de causa y efecto. Pero lo que quiero decir es esto, hermanos queridos. Mientras haya negligencia de nuestra parte, siempre va a haber el castigo de Dios y juicio de Dios sobre nosotros. Y la única manera que podemos evitar el juicio y el castigo de Dios por nuestras acciones es dejar de hacer esas acciones y volvernos a Dios. Esta es la naturaleza del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros. Dios nos castiga porque nos ama y azota a aquel que toma por hijo. Dios no se ha dado por vencido por nosotros. Y como a veces tenemos una idea y un concepto equivocado de Dios. Que Él tiene el deber de perdonarnos, que Él tiene el deber de no castigarnos, que Él tiene el deber de cerrar los ojos cuando hacemos lo malo, que Él tiene todo ese tipo de cosas. No es ese Dios. Si ese es tu Dios, no es el Dios de la Biblia. Vuélvete al Dios de la Biblia, comienza a meterte en la palabra de Dios y a descubrir quién es este Dios de la Biblia y qué es lo que ha hecho por ti. Él es el alfa en todo. No somos nosotros el alfa. Se acaba el trabajo, el sueldo no alcanza, las riquezas no nos dan alegría, nada sacia el alma de una persona, solo Dios lo hace. Y Dios les dice claramente, si ustedes siguen así, vamos a tener que ajustar la llave un poquito, hay que cerrarla, van a comenzar a haber problemas, van a haber escasez. No va a haber bonanza, no va a haber alegría, no va a haber gozo. Todas esas cosas van a ser quitadas paulatinamente cuando nosotros vamos por nuestro propio camino y no el camino de Dios. Me pregunto si ese es el camino que tú quieres seguir. Hay que meditar. Yo tengo que meditar en mis caminos constantemente, porque hay algo en mí que siempre quiere sacarme el camino, no sé si te pasa a ti. Quiere jalarnos por allá, mira la oportunidad y se presenta una ventana maravillosa, linda, y ahí queremos saltar e irnos por allá con todo. Pero sin embargo no es el plan de Dios. Sin embargo no es lo que Dios tiene o quiere para tu vida, pero ahí vamos nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? San Mateo 6:33 cubren todo esto de una manera muy, muy especial, muy sabia. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, dice Jesús, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. San Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia primero, y el resto, ¿o será qué? Añadido. O sea, ¿Dios cuándo? Primero. ¿Las cosas de Dios qué? Primero. Así trabajan las cosas. ¿Quién nos engañó? ¿Cuándo nos engañaron? Que lo nuestro trabaja mejor que lo de Dios. Si esa es la forma en que estás viviendo engañado, estás viviendo engañada. Las cosas nunca han trabajado bien así. En el versículo del 7 al 11 vemos los juicios de Dios por la desobediencia del pueblo. Versículo 8 dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho. Medita si esto describe tu vida. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierto y cada uno de vosotros corre a su propia
casa. Cada uno está en lo suyo propio. Cuando vinimos a Cristo, vinimos a la familia de Dios. Cuando vinimos a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Cuando vinimos a Cristo, venimos a formar parte del remanente santo de Dios. Cuando vinimos a Cristo, nos convertimos en gente de Dios. Vive en la posición que Dios te ha dado. Vivamos en esa posición que Dios nos ha dado a nosotros. Ciertamente, Dios ni había recibido la gloria alguna de parte de su pueblo por la falta de obediencia e interés en las cosas de Dios. Es tiempo de cambiar, hermanos. Es tiempo de dejar las cosas de Dios y ponerlas, mejor dicho, en primer lugar en nuestras vidas. Y dejar las cosas nuestras, es lo que quise decir. El modo de pensar de que Dios puede esperar tiene que cambiar. De que Dios puede esperar a yo puedo esperar. Esto puede esperar. Cuando tomamos esa postura en nuestra vida y en nuestro corazón, las cosas cambian. Pero decir, no, yo soy primero y Dios puede esperar, hay cortocircuito. No puede funcionar así la comunión con Dios. No podemos caminar de esa manera con Dios. No podemos servir de esa manera a Dios. No podemos fructificar de esa manera para Dios. Entonces, si tú quieres fructificar para Dios, recuerda, lo nuestro puede esperar. Lo de Dios es primero. Lo que este pueblo debió haber hecho siempre es empezar como empezaron, por supuesto que sí, pero concluir lo que empezaron. Lo dejaron por 15 años abandonado y no jamás debió ser hecho eso. Versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fíjense. O sea que el mensaje, el discurso de Ageo surtió efecto en el pueblo. Ellos se arrepintieron. Ellos se compungieron de corazón. Ellos reaccionaron en una forma correcta. Ellos dejaron de decir, lo mío viene primero, lo de Dios es segundo. Ellos pusieron a Dios en su correcto lugar y el templo se construyó para la gloria de Dios. Dios quiere usarte en la edificación de su iglesia. Él es quien edifica, pero quiere usarte a ti como parte de la edificación de su iglesia. Pero me temo que cuando Dios a veces quiere usarnos, nosotros estamos en lo nuestro. Estamos en la casa nuestra. Estamos en el plan nuestro. Estamos en todo, menos en las cosas de Dios. Eso tiene que cambiar. Dios nos da la oportunidad de poder hacerlo en este día. ¿Estás oyendo la voz de Dios? Jesús dijo en San Juan 10, del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Oigamos la voz de Dios. Pesemos las palabras de Dios. Meditemos profundamente en la palabra de Dios.
Fíjense, el templo fue reconstruido. Ahora imagínense qué puede hacer Dios en su vida. ¿Qué puede hacer Dios en su iglesia? ¿Qué puede hacer Dios entre nosotros si nos proponemos a ponerlo a Él primero, a poner las cosas de Él primero, a realmente obedecerle como Él debe de ser obedecido? Imagínense el vuelco que daría su vida y el vuelco que daría su iglesia para la gloria de Dios. Las cosas serían muy distintas. Es tiempo de dejar lo nuestro para tomar lo de Dios. Recuerden, Jesús, el Hijo de Dios, dejó lo suyo, dejó su gloria, dejó sus atributos a un lado y vino a este mundo y se hizo hombre. Y como hombre vivió la vida perfecta, que nosotros no podemos hacerlo. Y como hombre, por vivir esa vida perfecta y por ser perfecto, Él se convirtió en el perfecto sacrificio por nuestro pecado. Y como hombre, Él fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado. Y Él quiere que nosotros siempre recordemos esto. Y Él lo instituyó para su iglesia. Por eso, cada primer domingo, nosotros celebramos la Cena del Señor, que es una manifestación, un símbolo y una representación viva de lo que Jesús hizo por nosotros. Para que nunca olvidemos, para que nada se meta en el medio de nuestros pensamientos y veamos con claridad lo que Jesús hizo por nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nosotros tenemos, qué practicidad, ¿no? Tenemos acá el pan y tenemos aquí la copa. Y vamos a participar en un momento juntos de lo que esto realmente significa. El pan no es, pero representa el cuerpo de Cristo. Y usted ve ahí el jugo de uva, no es, pero representa la sangre de Cristo. Son símbolos de algo que Jesús hizo por nosotros. Él es el pan que descendió del cielo. Y el pan que descendió del cielo fue quebrantado, fue partido, para que pueda fluir la preciosa sangre que nos limpia y nos reconcilia con Dios. Esto es lo que es la Santa Cena. Y vamos a abrir y participar juntos, hermanos, con gratitud en nuestro corazón. Y tiene una primera cobertura que va a dejar libre el pan o la galletita que ve usted ahí, ¿no? Como le dije, esto simboliza el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Y más abajo, y después vamos a tomar la copa, Jesús dice que hagamos esto en memoria de Él, recordando la magnitud de su sacrificio por nosotros. Aquello que muchas veces lo tomamos por sentado y lo hacemos pequeño en nuestras vidas. Cuando este sacrificio de Jesús, tú y yo lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro enfoque, nos va a guiar a poner siempre a Dios ¿qué? Primero. Porque sabemos el precio. Podemos ver el amor de Dios desplegado cuando Jesús extendió sus brazos
y en la cruz murió por nosotros. Esa es la extensión de su amor por ti. Y vamos a tomar el pan, queridos hermanos, juntos, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Cuidado, la derrama en el asiento. Abre la segunda capa. Y recordamos la preciosa sangre de Jesús derramada por nosotros. Podemos tomarla. Guarde esto en su mano y a la salida lo vamos a echar ahí. Y Pablo dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a concluir aquí, hermanos, amigos. Si no le has dado tu vida a Cristo, si no le has dado tu corazón a Cristo, quiero darte la oportunidad de que realmente lo hagas. Lo hagas con sinceridad. No lo hagas simplemente de la boca para afuera, pero dile al Señor estas palabras. Señor Jesús, soy un pecador y necesito reconciliarme contigo. Yo sé que el sacrificio único y para siempre que tú hiciste por mí me puede limpiar de todos mis pecados y hacerme un hijo, una hija de Dios. Por eso esta mañana vengo a ti, Señor, con la fe de un niño, y te abro mi vida y te abro mi corazón para que tú seas el Señor y seas el Salvador de mi vida. Señor Jesús, quiero vivir para ti y quiero ponerte a ti primero en mi vida. Quiero que tú seas siempre lo primero. Y de esta manera quiero empezar a vivir la vida que tú me das. Gracias por salvarme. Si esa es tu oración, no te quedes callado. Díselo a alguien, dímelo a mí, escríbelo en un papel, no sé. Pero si esa es tu oración, realmente quieres seguir a Cristo, hiciste esta oración, el Señor ha escuchado tu oración. Y confírmala solas con Dios antes que el día concluya. Y repítele esas mismas palabras. Confirma a Dios lo que has hecho ahora. Y dile, Señor, yo realmente quiero pertenecerte a ti. Hermanos, y para nosotros, los que creemos en Jesús, yo creo que la lección ahora es para nosotros, o ha sido, perdón, que del segundo lugar, Dios tiene que pasar al primer lugar de nuestras vidas. Siempre ponderemos y meditemos en eso. Siempre enfoquémonos en eso. Cada vez que leamos la Escritura, cada vez que escuchemos la palabra, tengamos eso en mente y vas a ver el poder transformador de Dios en tu vida. Señor, tú tienes que ser el primero. Señor, no me permitas que yo sea el primero, ni nada de lo que yo posea y tenga, por más precioso que sea, ocupe tu lugar. Que esa sea nuestra oración constante a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la carne que tú y yo tenemos siempre quiere usurpar el lugar que a Dios le corresponde. Y cuando un creyente vive de esa manera, es porque no está viviendo en el Espíritu, pero como dice la Escritura, está viviendo en la carne. Y eso es lo que no queremos hacer como creyentes. Dios nos bendiga, les amo en el Señor, estamos para servirles. Y yo creo que el grupo tiene un último canto. ¿Cómo vamos de tiempo?
Estamos bien de tiempo según ese reloj. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar una última alabanza. Y que en esta alabanza usted pueda decirle al Señor lo que ha aprendido, lo que ha escuchado y confirmar que Él ahora va a ser el primero en su vida. Que Dios les bendiga. Levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono. A morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, un nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar.